condenado por esto, ha producido este revuelo que estamos, obviamente, estamos reflejando y estamos viviendo. Con algo que hay que marcar, ¿no? Y ya está con nosotros la diputada Victoria Donda, porque hubo una declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner diciendo que este fallo, si hubiera sido ella presidenta, no hubiera ocurrido. Y hubo un fallo de la Corte que permitió que el turco Simón se beneficiara con esto. También para decir las cosas como son. ¿Qué tal, diputada? ¿Sorprendida por este fallo, como la trama que tuvo? Sí, sí, sorprendida. Sí, realmente no me lo esperaba. ¿Sorprendió por quiénes fueron los que votaron? Sorprendió por Hayton de Nolasco. Claro. Digo, a los dos nuevos integrantes no, o sea, sí conozco su trayectoria, pero bueno, no los había visto. Por supuesto son muy jóvenes integrantes de la Corte. Pero sí me sorprendió el fallo de Hayton de Nolasco, que hace unos años atrás se había expedido en dirección opuesta, ¿no? Qué impactante eso. Te confieso que a mí me produjo el mismo impacto. Lo otro fue novedoso. Lo de Hayton de Nolasco fue sorpresivo, ¿no? Fue sorpresivo, sí. ¿Qué Y fue entiende? muy bueno, es muy bueno, el voto de Lorenzetti y de Maqueda. Realmente, sobre todo el voto de Lorenzetti, es un voto, además didáctico, o sea, fácil de comprender. Yo recomiendo que a los que tienen dudas los lean, porque sinceramente son dos votos ajustados a derecho y brillantes. ¿Qué entiende que va a pasar? Tuvo esta novedad de los tribunales inferiores que han votado en contra de esta resolución de la Corte. Pocas veces he visto algo así tan fuerte. Pero claro, esto llegará a la Corte otra vez, ¿no es cierto? Sí, pocas veces visto, no, Nelson, en realidad es bastante, o sea, los tribunales inferiores no tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia de la Corte. En un caso tan resonante Exacto, a eso me es refiero. poco visto, A eso me pero no, porque no es obligatorio, no es que obligatoriamente cada juez falla según su leer, saber y entender. Por supuesto, la jurisprudencia marcada por la Corte marca una directriz, ¿no? Porque se supone que ese fallo luego va a ser recurrido y va a llegar a la Corte. Pero la Corte despertó una serie de acontecimientos con este fallo que supongo que los esperaba, porque, bueno, son personas inteligentes que me imagino sabían que iban a estar dentro de las cosas que iban a suceder. Por ejemplo, la enorme cantidad de pedidos de aplicación de la ley del 2x1 que van a llegar ahora a la Corte, no solo por delitos de lesa humanidad, sino de otros. Claro, ¿No? claro. Porque ellos aplican una ley que está derogada, esto también hay que decirlo. La ley del 2x1 está derogada. Digo, no solo está derogada, sino que es aplicada para un delito, que no, para un delito que cuando se cometió el delito la ley no existía. Cuando se dicta la prisión preventiva, la ley ya había sido derogada. Y cuando se los juzga y se los condena, la ley ya había sido derogada. O sea, se trae una ley medio de los pelos para beneficiar a un represor. Qué misterio de lo que habrá pasado Porque esto que usted explica es tan contundente que hace que prácticamente uno diría, bueno, el fallo, no va a haber discusión, el fallo será el que dirá no se aplica, ¿no? ¿Qué habrá pasado, no? Y a esto hay que sumarle varias cosas, digo, leyes que claramente plantean, por ejemplo, la prohibición de conmutar penas por delitos de lesa humanidad o genocidio. Digo, nosotros vamos a tratar de armar un andamiaje jurídico desde el Congreso Nacional que sirva también como respaldo contundente para los tribunales inferiores que ahora empiezan a fallar, ¿no? Un respaldo de la política, porque los representantes políticos en esto tenemos que opinar. Ahora, te diría que el fallo de la Corte, en este sentido, el fallo mayoritario de la Corte, ha teñido de una vergüenza esta Corte, pocas veces vista en la historia del país. Mirá, ni siquiera en la Corte menemista se vio esto. Yo lo comparo con el fallo de la Corte de la década del 30 del siglo pasado, una Corte que convalidó el golpe de Estado de Irigoyen. Creo que es comparable solamente con eso. No encuentro otro fallo en la historia de nuestro país que se compare con lo equivocado, o sea, bueno, lo horroroso que termina siendo y las consecuencias que puede traer este fallo. Va a haber, usted mencionaba, va a haber iniciativas legislativas tendientes a o enmendar o, digamos, dar por solucionado algún
vacío que los jueces pudieran dar paso a esta resolución de los jueces? Vacío no hay ninguno. En todo caso, lo que hay que hacer es respaldar lo que ya hay. Hay leyes que claramente plantean la prohibición de conmutar penas, o sea, de aplicar salidas anticipadas y ese tipo de beneficios procesales a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y genocidio, que son los estipulados además en el Estatuto de Roma, estatuto que firmamos. O sea, hay una cantidad de andamiaje jurídico para respaldar el fallo, digamos, los votos minoritarios que estuvieron en minoría de la Corte, que no haría falta que el Congreso saque ninguna nueva ley, pero hay que hacerlo. Entiendo que hay que hacerlo y que hay que poder plantearlo. Importante esto porque en alguno de los fallos, ahí creo que Rosati hablaba de, bueno, nosotros hacemos lo que el legislador nos manda y la ley debería tener algún otro tipo de argumentación para llenar un vacío. Así que es importante lo que usted marca, porque esto estaba también en uno de los argumentos que expresaban el fallo. Sí, no es cierto, no es cierto que hay lagunas de estas características, esto no es cierto, Rosati las conoce. No es verdad, ni siquiera está sujeto a interpretación, expresamente prohíbe la conmutación de penas cuando hay delitos de lesa humanidad o de genocidio. Lo que quiero decir es que este fallo no se da al margen del contexto político, ¿no? Y en esto sí quiero ser muy clara y contundente. Celebro que Peña haya salido a decir que el gobierno estaba en contra del fallo del 2x1. Me parecieron muy bien las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal. Creo que Frigerio también salió a hablar del fallo. El que tiene que salir es el presidente. Yo creo que una de las necesidades que teníamos en nuestro país es de construir una república con respeto a la división de poderes. Pero sin faltarle el respeto a esa división de poderes, el presidente, cuando la Corte falló a favor de las provincias, en el reclamo que las provincias hacían por el Fondo de Coparticipación, el presidente Macri salió y dijo que estaba en contra de ese fallo. Es ahora el presidente Macri al que por favor le pido que salga y diga que está en contra de un fallo que puede permitir, entre otras cosas, que tipos como Mañaco, que fue el partero de la ESMA, que fue el obstetra que le cortó el cordón umbilical a mi mamá, pueda salir libre. Yo necesito tener un presidente que salga y que diga que está en contra de ese fallo, porque el problema que tenemos es que este es un fallo vergonzoso. Como te decía, es el fallo más vergonzoso de la historia argentina y necesitamos una vez un presidente que se ponga a esa altura. Cuando fue la masacre de Once, todos le pedíamos a Cristina que salga a hablar. Salió tarde y mal. No queremos que se repita la misma historia. Cuando hay una vergüenza en alguno de los poderes, el presidente o quien presida, quien encabeza el Poder Ejecutivo, se tiene que hacer cargo en un sistema presidencialista y salir a dar la cara y decir, no estoy a favor de esto. Eso no es vulnerar la independencia de poderes. Eso es hacerse cargo del destino de un pueblo. Diputada, muchas gracias. No, gracias a usted. Un detalle más que tiene que ver con una consideración política de este fallo de la Corte, que marca desde un punto de vista sí político un dato novedoso, que es el fin de la hegemonía de Ricardo Lorenzetti. Primera vez que Lorenzetti pierde en una votación en el fallo de la Corte. Esta es una consideración, por supuesto, mucho menor a la de la gravedad de lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero forma parte de los nuevos escenarios políticos que hoy vive la Argentina. La pausa, ya volvemos.